y que entendemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, yo creo que Dios el día de hoy te va a hablar. Y si tú lo has creído, creo que estás en el lugar correcto, ¿sí? Sabes que a inicio de año el Señor puso en mi corazón una idea que compartí con ustedes, y era a cada cierto periodo de tiempo compartir un mensaje referente a la oración. Y ese mensaje referente a la oración, que estoy seguro que el Señor quiere que con cierta frecuencia lo traigamos en el radar del cristiano, porque muchas veces puede ser que se nos escape un poco, que se nos olvide la importancia de orar. Y bueno, meditando en esto, el Señor me hizo entender y conocer de que hay muchos ejemplos claros en la palabra de Dios de personas que oraron, y la palabra registra de forma un poco textual cómo fue aquella oración. La más conocida es el Padre Nuestro de nuestro Señor Jesucristo, cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, y Jesús le dijo, ¿cuándo oréis? Orad de esta manera, Padre Nuestro que estás en los cielos, y lo conocemos todos. Pero hasta esta época, ya estamos en el mes de julio, hemos compartido por allí como 4 mensajes, de los cuales hemos entendido quizás la importancia de orar, quizás cómo pudiéramos orar de acuerdo a cada situación. Y el día de hoy el Señor trae a nuestras vidas nuevamente este mensaje a nuestras vidas, la importancia de orar y cómo nosotros podemos tomar ejemplo de la palabra del Señor referente a este tema. Quiero que vayan a sus Biblias al libro de Éxodo capítulo 32. Si no trajiste Biblia, lo vas a leer en pantalla. Lo importante es que puedas estar allí concentrado, estar atento a lo que vamos a leer en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios, alguien dijo, es el alimento por el cual la oración es nutrida y hecha fuerte. Así que no basta únicamente orar de acuerdo a cómo me salen las palabras, pero si yo voy a la palabra del Señor y me alimento de la palabra del Señor, mi oración se pone gordita, se pone fuerte. Este es como el gimnasio de la oración, es la palabra de Dios. Entonces, vamos a la palabra de Dios para que tu oración, tu tiempo de oración se ejercite. Esto decía el apóstol Pablo que no, el ejercicio físico de nada aprovecha, no aprovecha de mucho, pero en temas de oración, un siervo de Dios daba esta idea y decía que la palabra nos alimenta la oración, y la oración se hace fuerte, se hace nutrida, se hace eficaz quizás, y de alguna manera vamos a poder ver quizás la respuesta que le hemos estado pidiendo al Señor por medio de la palabra. Por eso creo que es muy beneficioso para nuestras vidas que leamos ciertas oraciones de hombres de Dios que, como David, no sé si recuerdas, en un momento de persecución, en un momento de rebeldía de sus hijos, el país, él era rey, el país estaba ya casi en una guerra civil, sumergida en una situación política complicada. El rey David fue ante la presencia del Señor y oró ante el Señor, y el Señor tomó el control. También vemos que Daniel, por allá en el capítulo 9 de su libro, estaba leyendo a un profeta en la palabra del Señor, y nuevamente luego de leer la palabra, él va a la presencia del Señor y ora. Así que sea que te esté yendo bien, sea que te esté yendo mal, que tengas problemas, sea que tengas buena posición económica, que tengas problemas financieros, sea que en el hogar todo marche en armonía, en paz, en calma, en comunión, o sea que en el hogar haya una guerra civil allí, peleando hijo con padre, esposa con esposo, sea cual sea tu posición, la palabra del Señor nos manda a orar, y es necesario que no perdamos de vista este mandato bíblico. Así que Éxodo 32, vamos a leer una historia, dice la palabra del Señor. Quiero brevemente mencionarte que antes del capítulo 32, Moisés, que era el líder espiritual, el hombre que Dios había levantado como libertador de Israel, no estaba en ese momento, estaba con el pueblo presente. Él estaba ante la presencia del Señor en un monte, y esa reunión, esa cita no fue como el culto de los domingos que dura 1:30, 2 horas, no, pasaron días Moisés delante de la presencia del Señor. Muchos días pasaron, más de una semana, más de 2 semanas. Y el versículo 32 del capítulo 32 de Éxodo dice que al ver los israelitas que ese culto estaba como largo de Moisés allá con Dios, tardaba mucho en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, Aarón era el sacerdote que Dios había levantado dentro del pueblo,
y le dijeron a Aarón: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le pudo haber pasado. Se fue de vigilia y no llegó más nunca Moisés. Se fue de parranda, de culto dominical, y pasaba mucho tiempo y el pueblo de Israel dijo: no sabemos qué le pasó. Yo quiero que nos vayamos un poco a la época de Moisés. Era muy posible, no sé si recuerdas que David menciona que él mataba leones, osos, cuando él era pastor de ovejas. Habían animales salvajes en el campo que muchas veces acechaban a las personas. Hay una historia de Eliseo en la cual él ora y unos osos devoran y asesinan a unos jóvenes. Es muy posible que en esos tiempos, ya luego de una semana, de 2 semanas, el pueblo de Israel quizás dijo: no sabemos si Moisés en ese monte en el que se encuentra le haya salido al encuentro quizás un animal salvaje y él haya muerto, porque no existía WhatsApp, no existían llamadas telefónicas para decirle al pueblo: mire, estoy aquí en el culto. No había redes sociales para nosotros tomar una foto como lo hacemos ahorita cuando la adoración está hermosa. Lo que hacemos es ponernos a grabar y a tomar una foto. Moisés estaba delante de la presencia del Señor y no podía hacer eso, sino que se ausentó por un periodo de tiempo bastante largo, y humanamente el pueblo de Israel dijo: ¿qué ha pasado? La persona a la cual Dios le da instrucciones, que Moisés, no está en medio, no tiene muchos días perdidos. Y dice la palabra que se acercaron a Aarón con una idea bastante absurda: haznos dioses para que marchen delante de nosotros. Esa fue la idea que se les ocurrió al pueblo de Israel. Y Aarón le respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Es decir, todos los israelitas, versículo 3, se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó al pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. El pueblo estaba un poco confundido. Sí, creo que si por alguna razón el pastor de alguna iglesia se va y no saben ustedes de él por 1 o 2 semanas, creo que algo de caos se generaría dentro de la congregación. Era Moisés, era el pastor que Dios había designado para el pueblo de Israel. Se había ido por un periodo de tiempo largo y el pueblo comenzó a desesperar, comenzó a tomar decisiones. Así como tú y yo, cuando nos encontramos un poco confundidos, comenzamos a tomar decisiones. Es tiempo de tomar decisiones. Decimos: hay que resolver este asunto. Ya Moisés, que era el hombre de Dios, no está. Y la solución que ellos buscaron para quizás no tener a alguien al frente, quizás para no perder de vista los milagros que Dios había hecho en medio de ellos. Dios había abierto el mar, Dios había hecho caer granizo del cielo, había hecho una cantidad de cosas asombrosas Dios por medio de Moisés. Pero este pueblo, en medio de la incertidumbre, tomó la decisión de construir un becerro de oro, porque necesitaban algo visible, algo notorio. Necesitaban, como cuando tú y yo quizás estamos orándole a Dios por algo y como vemos que ese algo no llega, necesitamos resolver nosotros, que la cosa se solucione. Quizás estamos pidiendo a Dios por una pareja, pero como no llega la pareja, no vemos la respuesta, comenzamos a elegir nosotros y buscamos a la que nos preste atención, a la que me responde el mensaje de buenos días en la mañana. Quizás comenzamos a tomar decisiones y alguien dijo: si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. En tiempos de incertidumbre, iglesia, en tiempos de confusión, lo mejor que tú puedes hacer es permanecer en la oración. Si por alguna razón estás orándole a Dios por algo, estás esperando algo de Dios y ves que ese algo tarda 1 semana, tarda 2 semanas, tarda meses, tarda años, y tú, en lugar de permanecer en la oración, dejas la oración y comienzas a buscar soluciones por tus propios medios, es muy posible que caigas en la tentación que cayó este pueblo. Descuidaron los mandatos bíblicos establecidos en la palabra del Señor, producto de un desempeño, y dijeron: vamos a construir una estatua. La semana pasada hablamos de un hombre llamado Micaías que montó una iglesia en su casa también con altares y fundió oro, hizo todo un altar allá, constituyó un sacerdote. Es decir, que es muy natural de nosotros buscar soluciones por nuestros propios medios. Es lo más práctico. Alguien dijo: las cosas tengo que hacerlas yo para que salga bien. Eso lo dicen muchas personas. El egocéntrico, el que cree que no se equivoca. Las cosas en esta casa
tengo que hacerlas yo porque si las hace otro, no, y estás equivocado. Si las haces tú, es muy posible que las hagas mal y las hagas bajo impulsos propios. Y este pueblo, digamos que hizo las cosas con sus propias manos. Digo, vamos a resolver este asunto. Y continúa la historia. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y dio un anuncio un poco absurdo: mañana haremos fiesta en honor del Señor. ¿Estás viendo que cuando un pueblo, una persona, toma la decisión de actuar bajo sus propios méritos, sin consultar en oración, sin permanecer en oración, hay algo absurdo, hay cosas ridículas pasan? Es decir, Aarón, que fue el mismo que recibió el oro, el mismo que construyó el becerro, al ver esto al frente del becerro, dijo: vamos a adorar a Dios, al Dios del cielo. Qué cosa tan ridícula, qué cosa tan absurda. Y pasa que muchas veces nosotros, luego de construir el becerro es la decisión que tomaste que no debiste tomar. Esa decisión que llevaste a cabo, que sabes que está fuera del propósito de Dios, pero por desespero, por afanes, hiciste ese becerro, tomaste aquella decisión, y luego que estás frente a aquella decisión, esperamos, como Micaías, que construyó su iglesia, esperamos que Dios respalde la decisión que tú has tomado. No funciona así, iglesia. No puedes esperar elegir una pareja fuera de la voluntad de Dios, fuera del mandato bíblico, y después esperar que Dios te cambie la pareja, o esperar que las cosas funcionen y que no haya problemas en el hogar. ¿Por qué? Porque actuaste como el pueblo, actuamos muchas veces como el pueblo de Israel. Muchas veces dejamos de congregarnos por decisiones propias en lugar de permanecer en la oración. Y luego que dejamos de congregarnos, luego que nos alejamos un poco del Señor, seguimos esperando, como Micaías y como Aarón, que la presencia del Señor siga en medio tuyo, que la presencia del Señor siga en tu vida. Hermano, amigo, frente a la incertidumbre, es necesario permanecer en la oración. Frente al problema matrimonial, es necesario que permanezcas en oración. No le armes un zafarrancho allá a tu esposo o a tu esposa, no lo amenaces con que te vas a ir un día de la casa y no vas a volver más nunca. Permanece en la oración, porque cuando tomamos la decisión de hacer un becerro, y nuevamente te digo que un becerro es toda mala decisión que tomamos en lugar de orar, sino que ejecutamos la decisión, es muy posible que sea muy tarde después para buscar la presencia del Señor. ¿Qué fue lo que hizo este pueblo? Este pueblo, antes del becerro, yo creo que hubieran hecho una fiesta en honor al Señor, que es lo que dice Aarón, que se le ocurrió al ver aquel desorden espiritual, construyó un altar frente al becerro y dijo: ahora sí vamos a adorar al Señor. No. Creo que la decisión fue totalmente equivocada. Y en efecto, versículo 6. El día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al ¿qué? Se entregó al desenfreno. La semana pasada hablábamos sobre la anarquía. Se entregaron a lo que a ellos les pareció que era. Dijeron: construimos un becerro, adoramos luego a Dios y comemos y bebemos. Y dice la palabra que la gente se entregó al desenfreno. Hay un orden bíblico establecido en todos los aspectos de nuestra vida que nosotros debemos seguir fielmente, iglesia. Y el día de hoy Dios te está diciendo, frente a la incertidumbre, el problema, la dificultad, permanece en oración. No te vuelvas loco a tomar una decisión apresurada. Y dice el versículo 7, entonces el Señor apareció a Moisés, que estaba perdido. Estaba delante de la presencia del Señor por muchos días. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, dice baja porque estaba en un monte, en una colina. Baja porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto, dice Dios, se han apartado del camino que les ordené a seguir. Pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él. Le han ofrecido sacrificio y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Y Moisés dice algo: Dios dice algo, ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, hablando con Moisés, dirigiéndose a Moisés. Un descubrimiento que yo creo que el Señor ha hecho en muchos de nosotros.
Yo cuando leo esto, yo pienso en Dios pensando en mí como una persona terca. Descubrí que Abraham Lincoln es terco. Descubrí que fulano de tal es terco, porque yo le hablo, yo lo motivo, yo mando hermanos a que lo visiten, lee la palabra de Dios y la palabra de Dios es propicia a la necesidad, pero el fulano o la fulana es terca, no quiere obedecer, no quiere permanecer en la oración, se desespera. Habían pasado alrededor de 40 días que Moisés no estaba bien. 40 días es más de un mes, es bastante. Y más de un mes sin saber nada de Moisés, sin saber si va a volver. Quizás las personas la primera semana, bueno, está buena la actividad, el culto, allá está bonito con el Señor, la comunión. 2 semanas, digo, ya esto está excesivo. 3 semanas, un mes ya, el pastor se fue y no apareció. ¿Qué pasa? Parece coherente, humanamente, de que haya desempleo, de que haya desorden. Pero Dios le dice a este pueblo, para Dios le pareció muy pronto, dice el versículo 9, demasiado pronto se han apartado del camino que les ordenó. 40 días para el Señor fue un periodo de tiempo muy corto para que este pueblo se descargara. Dijeron, no permanecieron nada. ¿Y cuántos de nosotros salimos de la casa del Señor llenos de su presencia, con el Espíritu Santo que ha tocado nuestras vidas, con la palabra de Dios que ha hablado a tu vida, y no duras ni un día con esa palabra en tu corazón? Sales de esta casa y ya para tarde ya el mensaje de Dios para tu vida no lo obedeces, te apartas. Y yo siempre que leo esto pienso en Dios diciendo que pronto se le olvidó la palabra a fulano de tal. Tan necesaria que era, tan importante que era. En lugar de permanecer, de perseverar en la oración, este pueblo comenzó a apartarse de forma absurda. Querido hermano, si te fastidian tus hijos, te fastidia tu familia, te fastidia la iglesia, te fastidia tu país, permanece en la oración. No tomes decisiones motivadas por esa dificultad que se te está presentando. Y alguien dijo, la pequeñez, y creo que no va a decir que le estamos llamando mente corta aquí a la gente o mente de pollo. Dice, la pequeñez de la mente es la causa de la terquedad. Y no damos crédito fácilmente a lo que está más allá de nuestras vistas. La pequeñez de la mente, o sea, una mente limitada por ti mismo, por tus propias capacidades, es lo que causa una persona terca. Este pueblo era de mente corta y no podía ver más allá de lo que no estaban viendo. ¿Qué no estaban viendo? A Moisés, el líder, no lo veían por ningún lado. Tenía 40 días el hombre por allá y estaba haciendo qué. Eso es lo que una mente corta te permite ver. Lo que no ves, lo que no está, lo que está mal es lo que tú ves. Lo que no debería ser así, lo que funciona de la manera incorrecta. Ves los errores, eso es lo que tu mente corta. La pequeñez de tu mente te permite ver. Que tu esposa no te atiende, que tu esposo no es cariñoso, que tu hijo, que tus papás no te ayudan, que tus papás son los peores papás. Tu mente corta te permite, te lleva hasta esa limitación. Pero una mente que esté abierta al conocimiento de la palabra del Señor entiende el pensamiento que compartíamos hace un momento. Es momento de permanecer en la oración. Es lo que tienes que hacer. ¿Sabes? Si ves problemas, si ves la dificultad, permanece en oración. En una oportunidad, Esteban, ya al borde de su muerte, ya fue asesinado, les dio un mensaje al pueblo de Israel. Les dio, Hechos 7, tercos, duros de corazón y torpes de oído. ¿Sabes? Torpes de oído. Es la gente que escucha la palabra de Dios y dice, es verdad lo que se predicó. La palabra de Dios es así es, pero eres torpe porque no la ejecutas. Y Esteban, antes de ser asesinado, acusa de forma contundente al pueblo de Israel, llamándolos tercos y duros de corazón, torpes de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados. Esteban está diciendo, muchos años después, está diciendo, ustedes son iguales a lo que hicieron el becerro de oro de allá de Éxodo 32. Ustedes son iguales a sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos resistido al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces Dios ha hablado en nuestra vida y nos ha dicho, es el chisme, que no me agrada, dice Dios, no me gusta, o sea, es pecado la murmuración? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que es para edificación? Lo que estás conversando no está edificando a nadie,
¿Cuántas veces Dios te ha dicho eso? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y te ha dicho que todo lo que tú pronuncias en cualquier conversación, puede ser dentro de la iglesia, puede ser una conversación de amigos, en donde sea, con un hermano en Cristo, la Biblia te está diciendo que edifique a los oyentes, a los que están en ese círculo de conversación, que tú salgas de ese lugar y tú digas, salí bendecido de lo que conversamos. Pero somos tercos, duros de corazón, resistimos al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces ese problema que tú tienes, ese pecado que quieres tenerlo bajo la alfombra, Dios te ha dicho, no es así? ¿Cuántas veces hemos resistido al Espíritu Santo? Y de la misma manera que Dios acusa de tercos, al pueblo de Israel, Esteban acusó de tercos en el Nuevo Testamento. Yo creo que Dios el día de hoy tiene una acusación similar en contra de muchos de nosotros y nos está diciendo, tercos, duros de corazón, ustedes resisten al Espíritu Santo. Luego nos queramos responsabilizar a la iglesia o al mover de que Dios nos está moviendo, cuando el que es duro de corazón eres tú. El que no ha permitido que el Espíritu Santo se mueva en tu vida, eres tú. No es Dios que no funciona, no es Dios que cambió. Somos tú y yo, que somos similares al pueblo de Israel, que al ver que algo funcionó mal, al ver que algo no está caminando, tomamos una decisión que en lugar de acercarnos a Dios, ¿qué hace? Nos aleja de Dios. Esta gente, vamos a construir un becerro de oro. En ninguna oportunidad menciona la historia que fueron ante la presencia del Señor. Y el versículo 10 de Éxodo 32 dice, Dios a Moisés, tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. ¿Sabes que cuando conocemos la historia de Moisés y sabemos que al final del día él no pudo alcanzar y conquistar la tierra prometida, creo que era su oportunidad? Creo que mira lo que Dios le está diciendo. Voy a acabar con esa parranda de desobedientes, de tercos, de duros de corazón, gente que se apartó tan pronto de mi presencia. Dios ve en Moisés una persona humilde, ve en Moisés un siervo dispuesto y le dice, de ti Moisés, voy a acabar a ese pueblo. De ti Moisés, voy a hacer una gran nación. No sé si te iba a parir muchos hijos, no sé si es que los hijos que ya tenía, pero Dios le da una promesa a Moisés. Y Moisés, que es como muchos pastores y líderes que son poco apreciados por las congregaciones, poco apreciados por el pueblo de Dios, mira lo que dice: Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó, le dijo: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? Y esta oración que Moisés hace delante de la presencia del Señor el día de hoy es nuestra oración modelo. Una oración que Moisés hace delante de la presencia del Señor con la intención de que la ira de Dios se apaciguara, de que el enojo de Dios se apaciguara. Dice la palabra que le suplicó, otras versiones dicen oró delante del Señor, pero ese suplicó me dice a mí que Moisés estaba consciente del pecado del pueblo. Y qué necesario es que tú y yo vayamos delante de la presencia del Señor conscientes de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, de nuestra dureza de corazón. Y no le oremos a Dios, perdóname los pecados, no le oremos así relajado, sino que entendamos la magnitud de nuestra desobediencia y le digamos delante de la presencia del Señor en tono de súplica: Señor, perdona mi pecado. Señor, me he apartado. Dice la palabra que Moisés tuvo la oportunidad, Dios le da la oportunidad de hacer de él una nación grande. Y posiblemente de esa nación quizás él hubiera visto cosas maravillosas y sobrenaturales. Pero el corazón de Moisés, yo creo que tenía cierto amor hacia su pueblo. Y él dijo: Señor, no los asesines. Porque dice Dios que iban a encender, a descargar su ira sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por desobediencia, hermano. Porque no tenían que construir un becerro de oro, no tenían que hacer esto. Y Moisés
intentando apaciguar al Señor, tenemos esta oración modelo: Señor, ¿por qué ha de ser? Él le pregunta, y no lo veo como una pregunta de reclamo, lo veo como una pregunta de humildad. Le dice: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo, que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie, Moisés orándole a Dios, que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, le pide Dios en oración a Moisés. Aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Te tengo una noticia que te va a impactar, que quizá se te olvida muchas veces, y es que Dios se enoja. Así como tú te das ganas de estrangular a un muchacho cuando estás mandándote algo y el pelado no hace caso, así como te dan ganas de estrellarle los libros y lo poner en la cabeza cuando el pelado se le queda una materia o raspa un examen, no estudió, o te enteraste que no entró a clase, o que está teniendo el comportamiento inadecuado, y tú como padre dices: Dios mío, dame paciencia. No se te olvide que el Dios que adoramos se enoja también cuando tu comportamiento y mi comportamiento no va acorde a lo que Él establece en su palabra. Este pueblo construyó un becerro de oro y se le olvidó que Dios se podía enojar por el asunto. Señor, ¿será que si construimos, cada vez que vayas a tomar una decisión, quiero llevarte a pensar si esa decisión que estás tomando puede hacer enojar al Señor? No se te olvide eso, querido hermano. Así como no se te puede olvidar que Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia, de justicia, un Dios de salvación, un Dios de misericordia, no se te olvide que Dios se enoja. Dice la palabra que iba a descargar, voy a descargar mi ira sobre esta gente, porque tú dejas de congregarte. Dios puede decir: estoy molesto con este susodicho, que cada rato que pasa algo quiere dejar de estarse congregando. Estoy molesto con fulano de tal, que cada vez que tiene un tiempo de conversación lo emplea para hablar cosas que no edifican a nadie. Estoy molesto con fulano de tal porque sabe que está fallando. Le he hablado a su vida y Dios puede pensar: me va a tocar descargar mi ira. Y en este momento de la historia bíblica, Dios estaba airado porque habían ofendido, se habían apartado de Dios. Hermano, es necesario que no lo pierdas de vista. No pierdas de vista que no es nada más una adoración o un canto, no es nada más congregarte, es también recordar que Dios es celoso, dice la palabra de Dios. Que Él te cela, que Él no quiere que tú andes haciendo cosas indebidas. No lo pierdas de vista. Dice la historia allí. Continúa hablando Moisés con Dios y le dice: acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú lo prometiste. Tú le prometiste a sus descendientes le darías toda esta tierra como su herencia eterna. Muy bien. Es muy necesario identificar nuestros pecados para que vayamos en oración delante del Señor. Este pueblo, en la condición que se encontraba, no ha podido orar porque estaban desenfrenados, dice la palabra. Estaban entregados al desenfreno, no como tú, como yo muchas veces, entregados a la rebeldía, entregados a nuestras propias pasiones, como Micaías, haciendo lo que mejor me parezca, y creemos que Dios nos tiene que bendecir en el asunto, y creemos que los equivocados, lo que funciona mal es todo lo demás. Yo no estoy. El problema, ¿cómo se le ocurre a Moisés irse 40 días no equivocado sin avisarme? Moisés, por lo menos dinos que va a durar 40 días. Entonces, pudiéramos culpar a Moisés de cómo se le ocurre a un pastor, a un líder, tomar la decisión de abandonar al pueblo por 40 días sin decirle, por lo menos, mire, me va a tardar algo. No dice la palabra que él se fue y duró esta cantidad de tiempo delante de la presencia del Señor. Y muchos de nosotros, en lugar de reconocer que estamos en rebeldía, en desobediencia, en pecado, actuando mal, vamos a hacer un becerro de oro, buscamos soluciones alternas. Alguien dijo: la oración es un ejercicio de pasión, no de indiferencia. No funciona hacerte el tonto, no funciona, bueno, vamos a decir, se le olvida. Y sí, nos hacemos así como cuando muchos de nosotros ofendemos a alguien y no vamos delante de esa persona y decirle: mira, discúlpame, perdóname, puede ser tu pareja, tu hijo. No tomamos la determinación, no funciona la oración de esta manera. Moisés entendió que lo que había hecho este pueblo era pecado. Y dice la palabra que su decisión inmediatamente no fue la decisión que muchas veces nosotros quisiéramos tomar. De decir: bueno,
Dios los castigue, los acabe y los destruya por desobediencia. Dice la palabra que Él no fue indiferente a la necesidad espiritual del pueblo, sino que fue ahí delante de la presencia del Señor, le dijo: Señor, no destruyas este pueblo. Es decir, son tu pueblo, tú los rescataste, tú los redimiste. Y así como Moisés, quiero decirte que hay personas orando por tu vida. Hay personas que están orando para que la ira de Dios no se descargue sobre tu vida. Como iglesia lo hacemos en tiempo de esta semana. Tuvimos un tiempo de matutino de 6 a 7 de la mañana, maravilloso. Oramos por tu vida, para que Dios te fortalezca, para que Dios te capacite, para que te levantes si estás caído, para que Dios te motive, para que el Espíritu Santo obre en tu vida. Esta semana lo hicimos como iglesia. Lo hacemos en tiempo de oración los miércoles. Y estoy seguro también que muchos de nosotros oramos para que tu vida sea escondida en Dios y que la ira de Dios no. Pero querido hermano, permanece en la oración. No tomes decisiones que vayan a traer consecuencias a tu vida. Y dice la palabra del Señor, versículo 14, quiero que te pongas de pie para que vayamos cerrando. Entonces, dice la palabra, entonces el Señor, Dios misericordioso, Dios de amor, dice que se calmó y desistió de hacerle daño a su pueblo, de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. ¿Ves el poder de la oración? No sé si te olvidó que Dios estaba furioso, enojado, iba a descargar su ira sobre el pueblo. Y fue un hombre delante de la presencia de Él con humildad, con las palabras correctas, no justificándose, no diciendo: pero es a la mujer que me diste, la iglesia que me diste, el pastor que me diste, el país que me diste. No, fue delante de la presencia del Señor, y una oración fue suficiente para que el Señor se calmara. Y dice la palabra que Dios desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Así que, por más rebelde que haya sido, dos cosas: reconócelo y órale al Señor. Permanece en oración y dile: Señor, perdona mis pecados. Necesitamos dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestros hogares, personas que estén dispuestas a presentarse delante de la presencia del Señor en oración y permanecer en ella, en lugar de caer en tentación. Y otra cosa que quiero compartir contigo es que la única forma, es la única, yo creo que también apenas, la única forma de enfrentar la ira de Dios es reconocer tu pecado en oración y pedir misericordia. No hay otra forma. Dejar de congregarte no es la forma. Dejar de tratar a tus hermanos, distanciarte de tus hermanos en Cristo no es la forma. Alejarte, aplicar la ley del hielo dentro de tu hogar con tu esposa, con tu esposo, no es la forma. La mejor forma es ir en oración ante el Señor, presentando tu necesidad, presentando tu condición, mi condición, la condición de nuestro país, la condición de mi hogar, la condición de mi iglesia. Y el Señor dice que Dios puede calmar su ira, que poderosa es esta. Dios puede. Mira, no hay problema, no hay montaña, no hay dificultad, no hay Goliat, no hay gigante que pueda levantarse en contra de Dios. Pero Dios me está diciendo: una oración tuya puede tocar el corazón de Dios, puede hacer algo Dios diferente de lo que ha determinado. Y el Salmo 6 del día de hoy, la mejor manera de orar, yo escucho un pastor que dice: la mejor manera de orar es orar la Biblia. El día de hoy vamos a orar: no me reprenda, Señor, Salmo 6:1, en tu ira no me castigues en tu furor. Tú sabes que muchas veces nos hemos merecido ese problema, no hemos merecido esas circunstancias, producto de nuestras propias decisiones, producto de que en lugar de ir a la oración hemos ido al becerro de oro, hemos buscado alternativas diversas. Pero un hombre en cierta oportunidad le decía: Señor, no me reprendas, en tu ira no me castigues en tu furor. Vamos a pedirle al Señor, querido hermano, y quiero orar en esta hora para que sea el Señor no castigándote, y sea el Señor, el Espíritu Santo, nuevamente tocando tu corazón y acercándote a la presencia de Dios. No esperes que la ira del Señor se descargue, permanece en oración. Tienes debilidad espiritual, es que lo intentas y lo intentas, es que yo quiero acercarme a Dios, quiero congregarme fielmente, pero es una dificultad, siempre se me presentan problemas. Permanece en oración. No te vas a llegar con esa excusa a Dios allá. Es que cada vez que yo podía, esa excusa nos la puede dar a nosotros, los hermanos en Cristo, que te motivamos.
Cada vez que lo intento, lo que tienes que hacer es, Señor, fortaléceme, dile, motívame, anímame, yo quiero, pero mis propias fuerzas no van a poder. Toma la mano de tu hermano y oremos. Bendito Señor, calma ya tu enojo en contra de tu pueblo, Padre. Muchos de nosotros hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes, no hemos prestado atención a lo que tú estableces en tu palabra. Muchos de nosotros hemos preferido alejarnos de ti, alejarnos de nuestras familias, alejarnos de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones. Muchos de nosotros hemos tomado decisiones que en lugar de acercarnos a ti, de bendecirnos, nos perjudican. Muchos de nosotros, en lugar de ir a la palabra de Dios para ver qué quieren hablar a nuestras vidas, hemos ido a conversar con otras personas, a opinar con otras personas, a hablar con otras personas, y no hemos ido a la fuente de vida que eres tú, Señor. Perdona porque muchos de nosotros hemos construido becerros de oro, los cuales los ponemos, oh Dios, en primer lugar, como primera opción ante la tempestad, ante el problema, la dificultad, ante la incertidumbre. Perdona porque cuando muchas veces pareciera que no sentimos tu presencia en nuestras vidas, pareciera que estás distante, en lugar de permanecer en oración, en lugar de buscar acercarnos a ti, hemos buscado amistades, hemos buscado alejarnos, hemos buscado llenar nuestro corazón de resentimiento. Perdona porque cuando nos han hecho daño, cuando la iglesia ha fallado, cuando mi hermano ha fracasado, ha fallado, cuando mis pastores, mis líderes han fallado, cuando veo, Dios, que no tengo un ejemplo a seguir, oh Dios, en lugar de seguirte a ti, oh Dios, hemos tomado la decisión de alejarnos. Perdona porque muchas veces, Señor, has tocado a mi puerta, has llamado a mi corazón. Perdona porque muchas veces has hablado de forma específica a mi vida y yo no he atendido a tu llamado. Oh Dios, perdona porque en menos de 24 horas tu palabra queda en el olvido. Tu palabra es desechada muchas veces. Perdona, Dios, porque pasan semanas, días, oh Dios, y no voy a leer tu palabra. No trato de escuchar tu voz, no trato de acercarme. Perdona, Dios, calma tu enojo, porque muchas veces dejo de congregarme por estupideces, que sé que no está bien hacerlo. Perdona, Dios, porque puede más el conflicto con algún hermano, puede más las diferencias personales que mi deseo de ir a tu casa, que mi deseo de acercarme a ti, adorar tu nombre, Dios. Perdona porque muchas veces hemos sido indiferentes en nuestros hogares, porque me he preocupado más, si tú me lo has dicho, Señor, tú has hablado